Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañares, que a unos los matan por joder, a otros por liberales, pero eso que importa bueno, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males, solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Buenos días, estudiantes de 901 y 902. Espero que se encuentren bien. Reciban un fuerte abrazo de parte mía y mis mejores deseos para ustedes y sus familias. En las anteriores actividades trabajamos lo que es Colombia, pero desde un punto de vista geográfico, económico y político. Hoy vamos a iniciar trabajando sobre la parte histórica y trataremos lo que es Colombia en el siglo XX, especialmente en la primera mitad de este siglo. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes y conflictos que han marcado la historia de nuestro país. Bienvenidos. Colombia vive un momento especial en el siglo XX, ya que los cambios, la violencia y el crecimiento poblacional y social se apoderan del mundo. Nuestro país para el inicio de este siglo contaba con poca población, un atraso muy grande y prácticamente vivíamos del campo, la agricultura, la ganadería y en general de la tierra. Las ciudades eran pequeñas, las vías terrestres escasas y en mal estado. Carecíamos de tecnologías y avances en infraestructura. Hasta las armas que teníamos eran solamente machetes, picos y asadones. Las armas de fuego prácticamente no existían para nosotros. La exportación del café y el petróleo van a generar un crecimiento económico, social y cultural que se dio a grandes pasos y comienza una migración de los campesinos a las ciudades en busca de unas mejores condiciones de vida. En estas condiciones, Colombia se ve inmerso en muchos conflictos y problemáticas que marcaron el desarrollo de su historia. Para esta primera parte del siglo XX vamos a centrar nuestro conocimiento en tres momentos muy puntuales y que son el eje fundamental de las condiciones que hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viviendo. Hablamos de la Guerra de los Mil Días, conflicto con origen político y que involucró a los campesinos. La separación de Panamá, problemática que nos llevó a perder una parte de nuestro territorio y que era de suma importancia, debido a ser el paso obligatorio entre el Océano Atlántico y el Pacífico. La violencia bipartidista, donde conservadores y liberales cubrieron con sangre nuestro territorio y generaron problemáticas como el paramilitarismo, el desplazamiento de los campesinos a las ciudades y la aparición de grandes terratenientes y gamonales cuyas familias aún hoy manejan nuestro país. Y por último, el origen de las guerrillas, problemáticas que por años ha traído muerte y dolor a muchas familias colombianas y que generó una guerra interna que hasta estos días sigue teniendo consecuencias funestas y causas de resentimiento y venganza. Para poder comprender de mejor manera la presente temática es importante que nos coloquemos en contexto. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes jóvenes viven una realidad muy diferente a la que se vivía en esa época. ¿Por qué? Porque hoy en día usted tiene comunicación, tiene teléfono celular, tiene internet. Si usted se antoja de algún alimento, simplemente va a la cocina, a la nevera o en el caso extremo al supermercado y lo consigue. En el principio del siglo XX Colombia no vivía esa realidad, por el contrario, era un territorio bastante grande, con muy pocas condiciones de vida, con carreteras prácticamente inexistentes, con nada de comunicaciones. Para que entendamos un poco más, pensemos en la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días toma ese nombre porque duró casi 3 años. Entonces allí no era como ahora que uno cree que una guerra con metralleta, bombas, pistolas, no. En esa Guerra de los Mil Días los campesinos utilizaban sus armas de trabajo, el de machete, la pica, la pala, que era lo que manejaban día a día en sus trabajos de agricultura. Por eso es importante que coloquen atención a lo que vamos a desarrollar. Vamos a trabajar 4 temáticas, espero que comprendan y que la entiendan de la mejor manera. Iniciemos con la Guerra de los Mil Días. La guerra comienza el 17 de octubre de 1899, cuando el ala belicista del Partido Liberal se levantó contra el gobierno conservador que en ese entonces tenía a Manuel Antonio San Clemente en la presidencia, acompañado de José Manuel Marroquín como vicepresidente. El principal escenario de este conflicto fue el departamento de Santander, donde tuvieron lugar las famosas batallas de Peralonso y Palo Negro. Esta última, tal vez la más importante de la guerra y con la que se dio fin a la campaña de Santander a favor del conservatismo. La guerra también llegó al Tolima, parte de la costa y Panamá. La campaña militar de 1899 no comienza bien para los revolucionarios liberales, pues los primeros meses de la guerra tuvieron bastantes caídas, comenzando por la derrota de su flotilla en el combate fluvial de Panamá, el 24 de octubre. Después de esta derrota,
el 28 de octubre, los liberales caerían a manos de las fuerzas del gobierno en Piedecuesta. Y el 5 de diciembre en Ocaima, lugar donde murió el general liberal Zenón Figueredo. Hacia 1902 los combates van disminuyendo. Después de muchas batallas y muertes, los liberales fueron cayendo y el gobierno conservador manda su última embestida, logrando que muchos liberales se entreguen y firmando acuerdos de paz e indultos para intentar acabar con este conflicto. Finalmente, la Guerra de los 1000 días termina el 21 de noviembre de 1902. La separación de Panamá. Este acontecimiento se dio oficialmente el 3 de noviembre de 1903 y significó perder 75.000 kilómetros cuadrados de territorio. Después de la Guerra de los 1000 días, Colombia queda en una situación deprimida social y económicamente. Algunos estudiosos de la cronología del hecho afirman que existen evidencias de que la idea de separación provino de los Estados Unidos y no de Panamá. Los actores principales de la separación fueron el presidente Teodoro Roosevelt, representando al imperialismo de los Estados Unidos; Philippe Benoît Varela, por la Compañía Nueva del Canal de Capitales franceses y que para ese momento se encontraba en quiebra; el abogado de New York, William Cromwell, considerado como el cerebro del plan y quien era además representante legal de la Compañía Nueva del Canal y de la Compañía Ferrocarril de Panamá; los agentes panameños y norteamericanos de la Compañía del Ferrocarril, Manuel Amador Guerrero y José A. Arango; y por último y más importante, el vicepresidente colombiano José Manuel Marroquín. El interés de Estados Unidos por Panamá se centraba en la construcción de un canal que permitiera el paso de un océano al otro, acción que finalmente lograron y que tuvieron dominio de este por muchos años, con las ventajas políticas y económicas que esto implicó. En 1922, Estados Unidos pagó una indemnización a Colombia por Panamá y parte de este dinero fue utilizado para crear el Banco de la República, idea que se tenía desde la época de la independencia. Nuestro país sufre una oleada de violencia, producto de la lucha por el poder. Este periodo de nuestra historia nos muestra un país dividido en dos partes, los liberales y los conservadores, que se identificaban a sí mismos de manera radical con los colores rojo y azul. Se cree que el inicio de este fenómeno se da con el regreso de los conservadores al poder después de las elecciones de 1946. Recordemos que la hegemonía liberal comprendió el periodo de 1930 a 1946. La policía de las ciudades rurales y los líderes políticos alentaron a los campesinos que apoyan a los conservadores a apoderarse de las tierras agrícolas de los campesinos que apoyan al Partido Liberal, lo que provocó la violencia mutua entre campesinos por toda Colombia. Dentro de este periodo sangriento de nuestra historia se da el famoso Bogotazo, que se refiere a los disturbios masivos que siguieron al asesinato en Bogotá del líder liberal y candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 durante el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez. Los disturbios de 10 horas dejaron gran parte del centro de Bogotá destruido. Este periodo, aunque sigue presentando consecuencias y división dentro de nuestro país, tiene su fin con la creación del llamado Frente Nacional. Finalmente, aquí te dejo algunos términos muy usados en este periodo histórico y que son hasta curiosos para nuestro país. Fruto de todo lo anterior y como consecuencia de la violencia y desintegración social que vivía Colombia, se da origen a las guerrillas. La guerrilla colombiana es pues el efecto de dos causas principales. La violencia política es la primera de ellas, que desde el principio pretendió transformarse en acción revolucionaria. Primó aquí el esfuerzo y la decisión política de iniciar procesos de construcción de una fuerza militar distinta al Estado para combatirlo y disputarle por ende su preponderancia sobre la sociedad y eventualmente poder llegar a suplantarlo. La segunda causa es de origen social, primando acá las luchas por la defensa de un territorio y de una organización social particular que luego se convirtieron y adquirieron las características de movimientos de autodefensas campesinas, que fue en principio una respuesta militar a la acción del Estado. Poco a poco y como resultado de las condiciones que vivía el país a nivel político, económico, social, este tipo de movimientos revolucionarios se expandieron y se identificó la habilidad de la guerrilla
para sacarle provecho a la casi total ausencia institucional del Estado en las áreas rurales y al gamonalismo político imperante en estas zonas del país. Colombia cuenta con el para nada honroso récord de tener la guerrilla con más antigüedad y con mayor cantidad de líderes vivos o que no murieron por causas violentas, incluyendo en su momento el jefe guerrillero más longevo, con Manuel Marulanda Vélez. Dentro de estos procesos se ubican con claridad los casos del ELN y el EPL, consideradas como las guerrillas de primera generación, y casos como el del M-19 de segunda generación y que logró desmovilizarse y convertirse inicialmente en una opción política no armada de izquierda. Frente a la posibilidad de realizar revoluciones a partir de la acción armada combinada con el descontento social, encontramos guerrillas de la denominada primera generación como las FARC, cuyos orígenes se encuentran en los fenómenos de las luchas rurales de las 3 primeras décadas del siglo XX y que hoy en día emerge como partido político desmovilizado y hace parte de la Justicia para la Paz, aunque con algunos líderes y disidencias armadas. Hay otras guerrillas de segunda generación como el movimiento armado Quintín Lame, grupo que lleva el nombre de un líder indígena de principios del siglo XX y que a pesar de su presencia son poco conocidas. A continuación observaremos algunos aspectos de estos grupos guerrilleros. Como hemos podido observar, esta primera mitad del siglo XX fue bastante álgida para nuestro país y en este periodo de la historia podemos descubrir las claves de muchas de las problemáticas que aún tenemos y que no hemos podido solucionar. En consecuencia directa a esta situación surgen muchos conflictos que tienen vigencia en el presente de cada uno de nosotros. Entre estos encontramos el paramilitarismo, el desplazamiento forzado, las pugnas interminables por el poder, con más actores pero con los mismos y desastrosos objetivos, el reclutamiento de mujeres y menores de edad, los asesinatos y mutilados por acciones con minas, bombas y atentados, la desigualdad social, la apropiación de tierras por parte de grupos armados y las llamadas familias tradicionales, la migración en condición de extrema pobreza de campesinos a las ciudades, entre otros. Este oscuro panorama solo puede ser cambiado por ustedes, al ser jóvenes críticos, reactivos y propositivos que día a día se preparen para poder juntos construir un mejor país. Para mí es muy importante que ustedes sean capaces de contrastar lo que vemos en clase con la vida diaria. Si observamos las actividades que hemos desarrollado a lo largo de este año, el video que estamos realizando y cada una de las guías que hemos desarrollado, lo que yo pretendo es que usted contraste esa historia con lo que está pasando día a día. Analicemos lo que trabajamos en el día de hoy y vamos a observar que estos conflictos parece que se repetirán hoy en la vida de nuestro país. Hablamos de los mismos problemas: corrupción, violencia, enriquecimiento, el interés por acabar al otro, esa envidia que hace que no queramos progresar y ser mejores en cada uno de nuestros aspectos en la vida. Por eso quiero invitarlos a que trabajen la guía de la mejor manera, desarrollen cada uno de los puntos que he propuesto para desarrollar la actividad y por favor, cuando envíen los mensajes tengan en cuenta lo siguiente: yo trato de resolver lo antes posible, pero son una cantidad de mensajes y pues poco a poco los voy resolviendo además porque tengo que revisarlos. Pero si usted envía su mensaje y ve que pasan varios días y no encuentra respuesta, lo invito a que amablemente me escriba, me informe lo que está pasando y con mucho gusto buscaremos una solución. Espero que hayan aprendido más sobre la historia colombiana y nos vemos en la próxima actividad. Que tengan una feliz semana y que Dios los bendiga. Un abrazo. Bendito sea el hombre que en político confía. Somos expertos en crear mentes mediocres para no dejar lograr a uno lo que el otro logre. Que tú no cobres lo que el de arriba cobre y que el pobre para siempre sea pobre. Y es importante